Bien, Baruch Hashem. Damos gracias al Eterno por este Shabbat que Él nos concede. Un Shabbat especial, distinto, porque estamos con mucho esfuerzo haciendo este servicio. Todos estamos un poco resfriados, unos más que otros. Y no sé si la palabra es convaleciente, se dice, ¿no? Cuando uno está saliendo en recuperación de un resfriado. La verdad es que no es fácil concentrarse cuando uno está así, pero con la ayuda de Hashem vamos a sacar adelante este shiur y probablemente sea un shiur un poco más breve que lo normal. A lo mejor vamos a estar solamente 3 horas estudiando y vamos a ver qué sale, ¿no? Si aquí hay lo vamos a eliminar de inmediato. Denme un segundo y comenzamos. Bien, ahora sí, Baruch Hashem. Entonces, estamos estudiando 2 porciones esta semana. Parashá Jucat y Parashá Balak. Esta es la semana donde se juntan las porciones, ¿se dieron cuenta? Y ahora estamos estudiando ya, igual que la tierra de Israel, la misma Parashá. Ya nos unimos a la tierra de Israel y seguimos ahora con la misma lectura, con el mismo ciclo de lectura de Am Israel. Estamos leyendo y estudiando, por lo tanto, 2 porciones, 2 parashiot. Y vamos a centrar nuestro comentario, nuestra reflexión en esta mañana en Parashá Jucat, que es la parashá de la Pará Adumá, ¿cierto? De la vaca colorada, que es como el título de una canción de cumbia, ¿no es cierto? Algo así como la vaca colorada. Bueno, dice la Torá, dice, Vaidaber Adonai el Moshe ve'el Aarón leemor. Y le dijo el Eterno a Moisés y a Aarón. Y aquí hay una expresión de la Torá que es una expresión muy notable, distinta a las demás, porque dice Sot Jucat Atorá. Sot Jucat Atorá. En hebreo, al traducirlo, lo que la Torá dice es este es el juk, es el precepto de la Torá. La Torá debió haber dicho Sod Jucat Pará Adumá. Este es el precepto de la Pará Adumá. O podría haber dicho, este es el precepto de la purificación, cuando una persona se contaminara por un muerto, pero no dice eso, sino que dice Sot Jucat a Torá. Quiere decir que este es el precepto de la Torá. ¿Me entienden? Entonces, este es el precepto más difícil de entender de la Torá. ¿Por qué? Porque dice incluso Shlomo Amelech en el capítulo 7, versículo 23 del Sefer Eclesiastés, Coelet, que él deseó hallar la sabiduría, mas ella, dice el versículo, se alejó de mí. Y cuando Shlomo, que fue el hombre más sabio de todo el mundo, que recibió toda la sabiduría y el conocimiento de la vida, Shlomo Amelech fue muy grande. Y él descubrió la sabiduría en todas las cosas. En todo. En todo vio sabiduría. En las flores, en las hormigas,
en los animales, en el mundo, cómo Dios había creado el mundo. ¿Y cómo lo hizo? Por medio de la observación. Él miraba, observaba y veía cómo cada cosa, cada detalle contiene sabiduría, que es impresionante. Y es impresionante, por ejemplo, hasta enfermarse es impresionante. Porque ¿qué es lo que te enferma? Una bacteria o un virus que tiene vida. Es un microorganismo que tú no ves. Pero que si tú lo pones en un lente, tú vas a ver, ¿no es cierto?, cómo salta y se mueve, ¿no es cierto?, y disfruta. Y dice, lo estoy enfermando, lo estoy enfermando. Aquí lo tengo, aquí tengo el moré, aquí tengo el moré. Lo tengo contra las cuerdas. Y claro, tú lo ves y es un organismo vivo. Cuando los científicos descubrieron los átomos, ustedes saben que antes de que la ciencia descubriera los átomos, no se creía en la existencia de vida que no fuese visible. La ciencia no aprobaba la idea de que había vida que el ojo humano no podía ver. Hasta que descubrieron los átomos y se dieron cuenta que los seres humanos y que todo organismo vivo contiene átomos. O sea, los átomos son en el fondo la manifestación más peniní, ¿no?, más interna de cada organismo, ya sea microorganismo o macroorganismo, ¿no es cierto? Cada cosa está compuesta por algo que está más adentro, más vivo, y que le da sentido a todo. Si nos metemos a la sangre del cuerpo humano, el ADN de la persona, ¿no?, cada persona tiene un ADN distinto uno de otro. Y es un mundo, un universo inagotable. A lo que quiero llevarlos a que la creación es un mundo de sabiduría inagotable. Shlomo Melech pudo contemplar la creación y la sabiduría y concebir cómo Dios había hecho todas estas cosas. Todo lo hizo, dice el versículo. Todo lo hizo con sabiduría. Y por eso Proverbios capítulo 8, léanlo después en su casa, va a hablar cómo Dios creó el mundo y lo creó por medio de ella, dice, la sabiduría. Todo fue hecho con inteligencia, todo contiene sabiduría. Y en el capítulo 7, en el verso 23 de Eclesiastés, Shlomo Melech va a decir, la sabiduría se fue de mí. La quise alcanzar, mas no la logré. No fue hallada para mí. Y explican ahí nuestros sabios que en realidad lo decía respecto del asunto de la parada Dumá, que quiso comprender el tema de la vaca roja, pero no lo comprendió, por lo tanto la sabiduría se escapó de él. ¿Qué es lo que no comprendió? Vamos a ver si ustedes lo comprenden. Vamos a leer. ¿Qué es lo que es incomprensible? Primero, tenemos que la Torah nos dice que esto es el juk de la Torah, ¿no? Este es el juk de la Torah que Hashem ha mandado. Los jukim son preceptos que no tienen una explicación lógica, ¿no es cierto? Un juk es un precepto que uno hace por amor al Eterno. El Eterno te dice, tienes que hacerlo de esta manera, pero no tiene ninguna comprensión. Claro, por ejemplo, mezclar lana y lino sería un juk. La Torá prohíbe mezclar lana con lino. Sin embargo, la vestimenta del Kohen Gadol tiene lana y lino. Y hay otros preceptos de la Torá que uno dice, por ejemplo, no comer cerdo. La Torá dice que uno
no debe comer carne de cerdo, aunque el Joseph me dijo, papá, cuando venga el Mashiach, vamos a comer cerdo. Se le quedó grabado eso. Claro, cuando venga el Mashiach, yo le dije, vamos a comer cerdo porque el cerdo, va a cambiar su naturaleza, según dicen nuestros jajamim. Pero hay preceptos que no se pueden entender. ¿Por qué Dios te prohíbe comer cerdo? No te explica por qué. La Torah no te dice por qué no tienes que comer cerdo. Te dice, esta es la señal del animal, ¿no es cierto? Que tenga pezuña hendida y que rumie, ¿no es cierto? Es decir, que coma el alimento entre su estómago y luego lo devuelva y luego lo vuelve a ingresar. Eso es rumiar. El cerdo por fuera es kasher, ¿no es cierto? Y además se ve apetitoso, gordito, rosadito, ¿no es cierto? Tiernito, dice el Joseph, pero no se puede comer porque por dentro no es kasher. Es kasher por fuera, pero por dentro no es kasher. Y la Torah no te explica la razón por la cual Dios te prohíbe comer su carne. Simplemente te dice las señales. Ese es un juk, es un precepto que no tiene una razón lógica a nuestra mente humana. Como también el asunto de mezclar lana con lino. La Torah te prohíbe simplemente ponerte una prenda que tenga lana y que tenga lino. Y así un montón de otros preceptos que están en la Torah que no tienen una explicación, pero que están ahí. El tema es, ¿qué hacemos con estos preceptos? Son muchos, son varios. Y la Torah nos dice que el precepto de la pará adumá, de la vaca bermeja, es por excelencia el precepto más difícil de comprender. ¿Dónde está la paradoja en esto? Los jajamim vieron que en esta expresión, el juk de la Torah, ¿no es cierto?, algo extraordinario, porque no dice solamente este es el juk de la pará adumá, sino el juk de la Torah, como ya lo hemos explicado. Es decir, este es por excelencia el precepto que representa los preceptos difíciles de entender, de comprender con la lógica humana. Y la paradoja central de la pará adumá es la siguiente, que las cenizas de la vaca roja purifican al que está impuro por contacto con la muerte. Toman a la vaca, a todo esto hoy día está de moda, ¿no es cierto?, el tema de la vaca roja, que encontraron en Israel, han encontrado varias, pero etcétera. Hay un proceso halágico por el cual tienen que pasar, tienen que vivir por un tiempo, no se pueden encontrar defectos en ella y tienen que cumplir ciertas normas. El Rambam, Maimónides, dice que han existido 9 vacas rojas en la historia de la humanidad. 9. Y la 10ª vaca colorada aparecerá cuando venga el Mashiach. Respecto del Mashiach y la vaca colorada, también ese es un tema que hay que explicar más adelante en otra parashá. De nuestro Mashiach, del único Mashiach, Yeshua. Dice la carta a los hebreos que ni las cenizas de la vaca roja, ¿no es cierto?, pudieron eliminar el rasgo que deja el pecado, ¿no? Y que la sangre preciosa del Hijo de Dios, el Mesías Yeshua, pudo más que las cenizas de la vaca roja. O sea, por un lado tenemos la purificación que hace la sangre del Mashiach, pero por otro lado tenemos lo que hace la purificación de la vaca bermeja. ¿Ok? Ese es un tema de análisis que lo podemos tocar en otra oportunidad. Entonces la paradoja es que las cenizas de la vaca roja purifican al que está impuro por contacto con la muerte. Si dentro de una habitación una persona muere y tú estás dentro de esa habitación, dentro de este cuarto, por ejemplo, cae alguien de nosotros, Hasbe Shalom, desplomado y se muere, esa persona
estar muerta aquí dentro de un espacio cerrado impurifica el lugar y impurifica a todos los que están en la sala. De ahí, si hay algún hermano cristiano, ¿no es cierto?, que me esté escuchando hoy día, de ahí que no es positivo que dentro de las iglesias se velen personas, ¿no es cierto? Se entran cuerpos muertos a las iglesias, porque los cuerpos generan tumá, generan contaminación. Y esto es algo así de la Torá, está en la Torá, y esta muerte sigue existiendo. Y es la tumá más fuerte de todas, es avot tumot, es padre de contaminaciones la muerte. Entonces, todas las impurezas que el hombre produce son en realidad una desconexión con la vida. ¿Perdón? De hecho se cortó al parecer. No sé si me están escuchando los hermanos. ¿Sí? Ok. Ya, vamos de nuevo. ¿En qué estábamos? Tienen que ayudarme. La La muerte es el avot tumot, la mayor de todas las contaminaciones, y las contaminaciones tienen que ver con una desconexión con la vida. Entonces, fíjense cuáles son las cosas que traen contaminación. ¿Cuáles son las cosas que contaminan según la Torá? A ver. ¿Cómo, Jorge? Ok, el estado de nidá de una mujer genera contaminación, porque la mujer tiene una conexión con la vida por medio de los óvulos que ella tiene en su cuerpo. Cuando los pierde, ¿qué es lo que pierde? El potencial, ¿no?, de generar vida. Y eso la contamina. Entonces, fíjense que la muerte me tiene que seguir de cerca y le pido a Hashem que me ayude para poder seguir, porque me siento como mareado. La desconexión con la vida genera esta contaminación. ¿Ok? La desconexión. Entonces, la mujer tiene pérdida, se debilita por perder esta potencialidad y esto la contamina. El hombre con emanación seminal, que también, ¿no es cierto?, en él está la potencia de generar vida, eso lo impurifica por un día. Hay quienes están enfermos en la Torá, hay una enfermedad, ¿no es cierto?, que contamina al hombre y tiene que salir del campamento, no puede ofrecer sacrificios, etc. Pero esta contaminación de la muerte es la más grande de todas. Es la más fuerte de todas. La muerte genera un impacto más que las otras, porque en las otras todavía la persona está viva, ¿no? O sea, se produce una desconexión con la vida, pero la persona sigue viva. Por lo tanto, la vida misma que hay en la persona no le impide que haya esta impurificación de manera tan profunda, ¿no?, de manera tan gruesa como es la muerte propiamente tal. Cuando ocurre la muerte, ocurre un proceso de desconexión total, obviamente, con la vida, y hay una impurificación total con la persona que acaba de partir de este mundo. ¿Cuál es la paradoja? Todavía no digo cuál es la paradoja. La Torá dice: el sacerdote lavará sus vestidos y quedará impuro hasta la tarde. O sea, hay un sacerdote que está puro, que va a purificar a una persona que está impura con las cenizas de la vaca bermeja, y el agua purificadora es rociada sobre la persona luego de una ceremonia, 7 días, etc. La persona que venía contaminada por tener contacto con un muerto queda purificada, y el que purifica a la persona, que sería el sacerdote, queda impuro. Eso es lo que no se puede entender.
Dice la Torá, y el que recoge las cenizas de la vaca lavará sus vestidos y quedará impuro hasta la tarde. Entonces vemos que el que se viene a purificar se purifica, el que purifica queda impuro. Esa es la contradicción, la paradoja. Y esto debe ser así, así funciona. Ahora, y esto es lo que Shlomo Amelech dijo, esto está muy lejos de mí, no lo voy a poder entender. ¿Por qué la muerte, entonces, es la más grande de todas las contaminaciones? Primero, vamos a decir que la Torá menciona, la primera vez que la Torá menciona la muerte, la Torá termina diciendo respecto de ella, mut tamut, morir, morirás. ¿Y dónde lo dice? Cuando le dice a Adán y a Java que si comen del fruto del árbol que el Eterno había puesto en medio del Gan Eden, ciertamente morirán, ¿cierto? Y ahí en hebreo se repite la palabra muerte, es decir, 2 veces la muerte. Como sabemos, el hombre y la mujer fallaron en su misión y la advertencia divina antes de la transgresión fue morir, morirás. Y esta es la primera vez que la Torá mencionó la muerte, sin existir aún la muerte. Es como si la Torá anticipara lo que más tarde iba a suceder, que el hombre moriría 2 veces, es decir, moriría en este mundo, en el Olam Hazé, y también moriría en el Olam Abba. Y de hecho, ¿sí? ¿Por qué moriría en el Olam Abba? Porque la Torá dice que la muerte segunda es el juicio final. Eso lo dice el libro de Apocalipsis. Y dice que el último enemigo al cual Dios va a destruir es la muerte. O sea, va a tomar al falso profeta, a la bestia, al Satán, los va a lanzar al lago de azufre, de fuego. Muy bien, Joseph. Y dice, y al último enemigo que va a tomar y que va a vencer es la muerte. La muerte va a ser lanzada también al final de todo. Entonces, con esto aprendemos que hay un enemigo que Dios no ha vencido, pero que está por vencer, y que esta es la realidad humana con la cual nosotros batallamos, y digo batallamos entre comillas, porque es inherente a nosotros, ¿no? Cada día la muerte se acerca, y envejecemos, y envejecemos, y ahí nos espera, ¿no es cierto?, el hombre con el poncho negro a la vuelta de la esquina. No. Ahí nos espera la muerte. Y está esperando por nosotros en la medida de que la vida avanza, se acerca a esa realidad. Es algo que es inevitable. No sabemos cuándo nos va a suceder. Lo que sabemos es que va a pasar. Ahora, para el hombre, esto que estoy comentando es para que podamos ver que en realidad la paradumá tiene que ver con la muerte. Y que el juk de la Torá tiene que ver con la muerte y con la vida. Entonces, lo que la Torá me quiere enseñar de la paradumá es la importancia de la muerte, pero por sobre todo, la importancia de la vida. La vida es más importante que la muerte. Nosotros leemos una carta en el día de Yom Kippur que habla acerca del recuerdo de las personas que han partido. ¿Se acuerdan? Ahí está la foto, ¿no es cierto?, enmarcada de la mamá, o del papá, o del abuelo, del ser querido que se fue.
Y dice ahí la carta, pero la vida se vive displicente, llena de vida, llena de ella misma. Así se vive la vida. La vida es esto. La vida es proyectos. ¿Cómo se vive la vida? Llena de ella. Llena de ella. Enfermo, resfriado, pero lleno de vida. Displicente, luchando, saliendo adelante. Con pruebas, pero displicente, llena de vida. Batallando, esforzándose. A veces disfrutando. ¿Qué es la vida entonces? La vida es un ciclo que tiene inicio cuando el bebé nace y que termina cuando esta persona madura y finalmente vuelve a la tierra. Es un ciclo, pero que está contenido de muchas etapas. Y estas etapas nosotros las vamos a llamar proyectos. La vida es un proyecto. Entonces, ¿por qué la parada d'Umá produce tanta contaminación? Miren, desde la perspectiva de la Torá y de los Jajamim, la muerte es considerada la fuente más intensa de impureza ritual, porque representa la ausencia de aquello que Dios desea para su creación. ¿Qué Dios desea para la creación? La vida. La Torá dice que Él es la fuente de vida. Dice la Torá, he puesto delante de ti la vida y la muerte. Escoge pues la vida. Hashem quiere que tú vivas. Hay mitzvot que se pueden quebrantar por causa de la vida. Por ejemplo, el Shabbat. Si hay uno de nosotros que está ahí, ¿no es cierto? Malena canta el tango y necesita ser ayudado. ¿Se entiende cuando digo Malena canta el tango, no? Bueno, es una expresión aramea. No. Malena canta el tango cuando la persona está enferma, ¿no? Está delicada. Está mal y necesita ser llevado al hospital. Y en ese sentido, en ese aspecto, nosotros podemos ayudar a la persona y llevarlo en día de Shabbat incluso al hospital. Entonces, la vida está por sobre el Shabbat. Esto en hebreo, en términos judíos, se llama pikuach nefesh, ¿no es cierto? Por salvar una vida puedes quebrantar un precepto. Entonces la vida está por sobre la Torá incluso. Les voy a poner un caso alágico, a ver si ustedes lo pueden dirimir. Un señor de 90 años está a punto de morirse. Está, digamos, en el hospital. No se ha muerto, pero la única manera en que se muera es que se solicite a los médicos ser desconectado de los aparatos que lo mantienen con vida. Los doctores saben que en algún momento va a morir, incluso conectado a los aparatos, ¿ok? O sea, en algún momento va a morir. Y este señor tiene ¿cómo decirlo? Un riñón o un hígado que está disponible para un joven que está en el mismo hospital y que puede ser donado para este joven que tiene 20 años. Si este joven no recibe este órgano, esa es la palabra que me faltaba, este órgano, este joven puede morir. ¿Qué hacemos? ¿Le quitamos la vida al señor de 90 años para darle el órgano al joven? ¿Quién vale más? ¿El anciano o el joven? Respondan. ¿Quién vale más? ¿El anciano? ¿El anciano vale lo mismo que el joven? El joven tiene toda una vida por delante. El anciano ya vivió su vida. Ya se equivocó, ya fue feliz, ya amó, ya bailó un tango con su amada, ¿no es cierto? Ya fue a su luna de miel,
Muy bien, Joseph. Y el joven, sin embargo, no. El joven está ahí con 20 años, aún no conoce a su mujer, aún no tiene hijos. ¿Cuál de los dos, a cuál de los dos hay que darle la oportunidad? ¿A cuál de los dos hay que salvarle la vida? Todos dicen al joven. Es lógico, pero la halajá dice que no. Claro. La halajá dice que no. ¿Por qué? Porque la vida, mientras está dentro de la persona, le pertenece a la persona. Y claro, nosotros esperaríamos que yo entiendo la lógica que estamos usando, es normal, está correcta, ¿sí? Si lo manifestó y tú dices que si antes de llegar a esa situación pidió donar sus... Claro, cuando la vida cae en manos de otros y los otros deciden por ti, en este sentido la halajá es quien determina cómo hacer y cómo proceder. Habría que entrar en una discusión halájica de si la persona podría o no decidir previo a entregar órganos que les sean vitales. Pero es una discusión. ¿A qué quiero llevarlos? A que la vida per se, no importa si es de un anciano o de un joven, es valiosa. Porque ¿qué considera la Torá? La Torá considera que la vida de esa persona es un proyecto que hasta que no parta de forma natural no se ha acabado. Un proyecto que no se ha terminado. Hasta que no parta de forma natural. Toda la creación fue diseñada para estar unida al Creador, quien es llamado la fuente de la vida. El Teilim 36:9 dice, porque contigo, con Hashem, está Mekor, ¿no es cierto?, la fuente Ajayá, de la vida. La fuente de la vida. Y cuanto más cerca está una realidad a la vida, más cercana está la presencia divina. Mientras más vida, más Shekinah. ¿Ok? Mientras más muerte, más separación, menos recepción de la Shekinah. Por el contrario, la muerte representa la retirada entonces de esa fuerza vital. Y el cadáver humano posee la tumá más intensa. El que toque un cadáver humano, dice la Torá, quedará impuro durante 7 días. La impureza del cadáver humano recibe el nombre de Avi Avot Atumá, el padre de las impurezas, que es el nivel más alto de la tumá. ¿Por qué? Los comentaristas explican que el cuerpo humano es el recipiente del alma, creada a la imagen de Dios. El cuerpo humano es la vasija del alma. Cuando el alma abandona el cuerpo, queda un enorme vacío espiritual. Este vacío produce contaminación. O sea, la vasija está llena de vida, la neyamá es la vida que habita en el cuerpo, que sería la vasija. Cuando el alma se separa del cuerpo, se genera una contaminación espiritual. El cuerpo empieza a pudrir, ¿no? Y esas contaminaciones espirituales porque falta vida. De ahí que una piedra, por ejemplo, no transmite tumá. Una planta, la piedra es un ser inerte, ¿no? Pero que está contenido de átomos, ¿o no? Sí. En cierta medida es otra forma de vida que ha sido de una u otra manera concebido por el Creador, pero no produce tumá. Una planta tiene un nivel mínimo de vida, ¿no? Un animal posee mucha más vida, de ahí que
cuerpo de un animal también produzca contaminación. Pero el ser humano, portador del alma divina, genera mayor contaminación más que toda la creación. El ser humano. Y aquí voy a mi tema. Todo esto para poder decir lo siguiente. Pero ¿cuál es la mayor razón? Y esto lo aprendí del Rav Yosef, que esté con bien. ¿Cuál es la mayor razón o la razón más profunda por la cual la muerte produce tanta contaminación? Es porque la muerte es la máxima manifestación de la ausencia de la vida en el mundo. La ausencia de la vida divina en el mundo. Y es el opuesto del ideal que Dios creó en el Gan Eden. Y es el símbolo de la ruptura entre la creación y su creador. La muerte es entonces, y subrayen esto si quieren lo anotan, la muerte es el fin del proyecto de vida del alma. Escuchen, todos nosotros que estamos aquí somos almas, somos Neshamot. Tenemos una vasija que es nuestro cuerpo. Pero todos somos distintos proyectos de vida. Cuando el alma parte del cuerpo, ¿qué es lo que sucede? Fenecen, terminan todos los sueños de esa Neshama. Se acaban todos los planes. Terminan todos los proyectos. Terminan todos los propósitos. Se acaban todas las enseñanzas. Se acaban todos los anhelos. Se acaba todo lo que esa persona añoró. Se acaban los temores. Se acaban las alegrías. Se acaba todo. Y ese suceso genera tanta contaminación porque no solamente la muerte del cuerpo, como que el cuerpo produjera una contaminación por heder. No, es lo que sucede con la Neshama, con el alma. Es terminar el proyecto de vida de una Neshama que vino al mundo con el propósito de crear algo en este mundo. ¿Me siguen? Las Neshamot estaban colgando del árbol de la vida y le dijeron a Hashem, le dieron una idea al Eterno, le dijeron: queremos que tú nos crees un mundo donde nosotros podamos trabajar y ganarnos el pan por nuestro mérito. Estaban bebiendo de la luz divina sin trabajar. ¿Cómo se llama ese trabajo? Se llama pan de la vergüenza. Ese es el pan de la vergüenza. O sea, que te pagan por algo que tú no estás ganándote. Estás recibiéndolo de manera gratuita. La mujer virtuosa dice, ella no come el pan de la pereza. ¿Por qué? Porque ella trabaja. Entonces, todo lo que ella come se lo gana. Las Neshamot, que estaban unidas al árbol de la vida, nosotros unidos al árbol de la vida, le dijimos a Kadosh Baruj Hu: no queremos gozar de este bien sin trabajar por él. Y Akadosh Baruj Hu creó una realidad, que es la realidad que nosotros hoy día tenemos, que se llama vida, vida en este mundo, vida en esta realidad, y nos envió aquí a trabajar por un proyecto en particular que tiene su nombre, que se llama Jorge Valenzuela Scarlett Pérez. Mañana los jóvenes que tenemos acá se casan. Baruch Hashem. Más el top para ellos. ¿Qué están haciendo ellos? Comenzando un proyecto de vida. Un proyecto de vida. Un proyecto de vida que va a traducirse en tener hijos,
que esos hijos después crezcan, que tú tengas 60 años y esos hijos te den nietos. Y eso es el resumen bien corto, ¿no? Bien corto. Porque el trabajo comienza cuando él le pone el anillo a ella, ¿no es cierto? Y ella le pone el anillo a él, empieza el trabajo de real, verdadero. Y ahí comienza el proyecto de vida. Un proyecto que está en tus manos. Sueños, anhelos, planes. ¿Cómo lo vamos a hacer con los niños? ¿Cómo los vamos a dirigir? Fíjense que el ser humano se planifica para todo. Vamos a viajar. Bueno, nosotros somos la única familia que no se planifica para viajar. Pero la mayoría de las personas, un poquitito, la mayoría de las personas para viajar se planifican con anticipación, ¿no es cierto? Meses. Compran los boletos, los pasajes, eligen el hotel, y ahí están las mujeres sobre todo ahí buscando qué se van a poner, lo que tienen que comprar, y se planifican con anticipación. La pregunta es, ante lo que nos muestra para allá de la parada Dumá y lo que genera la muerte, ¿cómo estoy yo planificando mi proyecto de vida? Tuvimos esta semana una tragedia en Venezuela. Creo que van más de 1000 muertos. Más de 1000 almas, proyectos de vida que llegaron a su fin. Se acabó, se terminó el proyecto de vida para esas personas. ¿Cómo estás viviendo tu proyecto de vida? ¿Cuán consciente eres de lo que estás construyendo o de lo que vas a construir? ¿Cuán consciente eres del trabajo que haces como mamá, como papá, como hijo de Dios? La Cajal, por ejemplo, es un proyecto de vida. ¿Sí? La comunidad es un proyecto de vida. La familia es un proyecto de vida. Ser padre es un proyecto de vida. Ser esposo, ser esposa, ser hijo de Hashem. Por eso uno se tiene que levantar todos los días con un proyecto. Todos los días. ¿Qué es lo que tengo que hacer hoy? Claro, si un hombre se levanta y está desocupado, esa persona es como si estuviera muerta. Porque los muertos no tienen un impacto en este mundo. Pero una persona con proyectos es una persona que genera en este mundo. Por eso uno tiene que tener proyectos. Proyectos espirituales, proyectos materiales. Uno quiere construir una casa, uno quiere estudiar Torá. No sé hebreo, pero mañana voy a aprender. No sé la parashá, no la entiendo bien, pero la voy a estudiar. Un proyecto. Me voy a conectar, voy a estudiar con el Moré. Y voy a aprender. Y de aquí al próximo año voy a saber más Torá de lo que hoy día sé. Es una persona que se planifica, es una persona que está viviendo, que tiene vida, que no está desaprovechando sus días. Por eso, no hay nada más juzgable para el hombre que se acaben los días de tu vida y haber vivido tu vida sin ningún impacto, sin ningún proyecto. ¿Cuál es el juk de la Torá realmente? ¿Cuál es el precepto de la Torá? El precepto de la Torá es que puedas vivir tu vida con un proyecto. ¿Por qué? Porque el proyecto del que purifica es que él se entrega por otro. Él se entrega por otro, purifica a otro, aunque él mismo se perjudica. Este es el juk de la Torá. Esto es lo ilógico, que Dios nos amó y envió a su Hijo para perdonarnos a nosotros mismos. Y Él mismo se impurificó por nuestros pecados y nuestras transgresiones. Se hizo maldito, dice la Torá. Se maldijo a sí mismo por amor a nosotros. Entonces, ¿qué es un proyecto realmente de vida? Un proyecto de vida es cuando yo asumo amar a otros, inclusive perjudicándome muchas veces a mí mismo. No digamos perjudicándonos,
digámonos, entregando nuestra propia vida por otros. Entonces, ¿cómo se construye un matrimonio? ¿Cómo se construye una familia? Con entrega total. ¿Cómo no se construye un proyecto de vida? Siendo egoísta. El egoísmo no sirve para hacer una familia. El egoísmo no sirve para hacer una cajal. El egoísmo no sirve para los proyectos de vida. Los proyectos de vida se generan sin egoísmos. Y entonces se vive la vida de manera displecente, como dice la carta que leemos en Yom Kippur, llena de ella, la vida llena de ella, con gratitud, con alegría. Tenemos que ser conscientes de esto. La vida es un proyecto. La pregunta es, ¿cómo lo estoy construyendo? ¿Lo estoy construyendo? ¿O vives de forma piloto? ¿Estás usando oxígeno de este mundo, bebiendo agua en este mundo y no generas ningún impacto en ti ni en los demás porque simplemente no tienes un plan de vida, un proyecto de vida? ¿Cuál es el proyecto de vida que Dios, o el manual de vida que Dios nos dio para este proyecto? La Torah y las mitzvot. Cada vez que uno hace un mandamiento, cada vez que uno cumple con algo en la vida, incluso salir a trabajar, como algo tan básico como el trabajo, yo tengo que pensar, vine al trabajo y el trabajo en sí mismo es una mitzvah. Sí, entonces, trabajo porque es una mitzvah, por medio de esta mitzvah sostengo mi vida, sostengo mi casa, y de esa manera podemos cumplir otras mitzvot. Entonces cambio el sentido de lo que hago y le doy una trascendencia. Todo puede transformarse en una mitzvah. Todo. Como ir a trabajar, como ir a comer, como incluso ir a dormir, ir a descansar. Porque lo que hago es preparar mi cuerpo para seguir cumpliendo mitzvot, que generan el proyecto de vida de cada persona. ¿Cuál sería tu proyecto? Piensa en eso. ¿Cuál sería tu proyecto? ¿Ser mamá? ¿Ser abuela? ¿Cuál es tu proyecto de vida? La pregunta es, si estas cosas nos faltaran, si no fuéramos mamá, si no fuéramos abuelo, ¿tenemos un proyecto de vida personal? Por eso es bueno tener proyectos de vida personal. Los abuelitos que dejan de trabajar, estuvieron 40 años, 50 años de su vida entregándole sus días, sus pulmones, sus horas a una fábrica y de pronto los despiden. Y el abuelito amanece al otro día, después de haber sido despedido, en su casa desocupado. Ese abuelito se va a la plaza a darle miga a las palomas. Y ese abuelito, si no tiene un proyecto de vida, se va a morir pronto. Se va a deprimir y se va a morir. ¿Saben por qué? Porque en realidad él vivió para el proyecto de otro. 50 años vivió para el proyecto de otro. Él pensaba que su trabajo era su vida, su proyecto, hasta que se dio cuenta que ni él era dueño de ese proyecto. Lo despidieron y se dio cuenta que estaba vacío, sin nada. La pregunta es para ti. ¿Cuál es tu proyecto personal? Tu proyecto personal, con el cual tú vas a purificar a otro. ¿Me entienden, no? Proyecto que va a servir para que tú ayudes a otros. ¿Qué es lo que tú estás haciendo? ¿Cuál es tu proyecto que tiene tu nombre? Tú tienes que descubrirlo. Claro, porque el día de mañana te van a decir, ya se acabó su plazo, y usted se va a encontrar totalmente desocupado, desprovisto. Entonces es usted quien tiene que pensar cuál es el proyecto de vida que quiere comenzar. Baruch Hashem. ¿Alguien quiere decir algo? Sí, por favor. Sí, un poco volviendo al ejemplo que recién puso usted del abuelito al que despiden y se encuentra desprovisto de muchas cosas. También es el ejemplo de muchos padres que trabajaron toda su vida para sacar adelante a su familia
pero se encontraron el último día de su vida que no conocían realmente a sus hijos, que no pasaron realmente un tiempo de calidad junto a ellos, que no los abrazaron lo suficiente, que no hicieron lo suficiente por ellos. Eso. Entonces, también ese tipo de cosas nos llevan a reflexionar cómo estamos haciendo las cosas. ¿A qué les estamos entregando nuestro tiempo? Y cómo estamos impactando también la vida de nuestros hijos, de las personas que nos rodean, los que están más cerca de nosotros. Hoy día hablábamos en la mañana con mi esposa de las vidas que han partido en Venezuela. Hay videos que son muy crudos, niños pequeños, un niño rescatado de entre los escombros llamaba a su mamá y su mamá no estaba, un niño pequeño. Esa es la realidad humana. O sea, lo que yo quiero es que veamos que el mundo es así y esta es la realidad humana, esta es la realidad en la que nosotros estamos. Y si nosotros no somos conscientes de que a nosotros se nos acaba la vida, vamos a vivir una vida sin fortuna, sin proyecto alguno, sin generar ningún impacto. Y vamos a tener que rendir cuenta por la vida que tuvimos. Nosotros por ahora tenemos vida. Y tenemos que hacer, disfrutarlo lo mejor, planificarnos, servir a Dios, servir a los demás y generar un impacto en esta sociedad. Por eso me gusta mucho la idea de que Dios haya creado el matrimonio. Claro, porque el Eterno tuvo una idea. Tengo una idea, voy a hacer el matrimonio. Dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y tomó a Adán y a Java y los puso en el huerto del Edén para que lo labrasen y para que lo cuidasen. Se los puso a trabajar. ¿Y saben cuándo ocurrió lo del árbol? ¿Cuándo sucedió lo del árbol? Cuando uno de los dos se olvidó de lo que tenían que hacer. De pronto Java miró el árbol y se olvidó de su proyecto. Su proyecto era cuidar y guardar el Edén. Se despreocupó y ocurrió lo que ocurrió. Nosotros perdemos de vista nuestro proyecto de vida. A mí me llama la atención cómo es el ser humano que siempre está preocupado del proyecto de vida del otro. Es capaz de hacer llamadas telefónicas para preguntar cosas que no le importan, cosas que no le interesan, porque está tan preocupado de la vida de otros que no tiene su propio proyecto de vida personal. Si nosotros nos preocupáramos de nuestra vida, nos daríamos cuenta de todo lo que tenemos que hacer todavía. Mejorar nuestro carácter, nuestra midot, nuestra emuná, nuestra espiritualidad, cómo oramos, cómo estudiamos. Tanto que hacer como seres humanos, todo lo que tenemos que mejorar. Le voy a dar la oportunidad a mi hermana Daisy, pero quiero antes terminar con esta historia. Hay un relato en el Talmud. Cierta vez, un jajam llamado Joní caminaba por el campo y vio a un anciano plantando un árbol de algarrobo, o un anciano. Y Joní le preguntó, ¿cuántos años tarda este árbol en dar fruto? El anciano le respondió, 70 años. Sorprendido, Joní volvió a preguntar, ¿y acaso estás seguro, Joní, de que vivirás otros 70 años para comer de sus frutos? El anciano sonrió y le dijo, cuando yo llegué a este mundo, cuando comencé mi proyecto de vida, encontré algarrobos que los había plantado mi abuelo. Y mis papás, y también mis antepasados, y yo comí de ellos. Así como ellos plantaron para mí, yo voy a plantar para mis nietos y para mis hijos y para todas las generaciones que vengan. ¿Entienden? Eso es un proyecto de vida. Nosotros estamos aquí, somos poquitos, pero mañana vamos a ser más. Cuando Jorge tenga sus hijos, cuando Felipe tenga sus hijos, va a crecer la Cajal y vamos a ser más personas y van a haber más personas conectadas y estamos generando un proyecto.
Baruch Hashem, si el Eterno quiere, ¿no? Y pasan 60 años más, esta cajal va a sembrar algarrobos, frutas, lo que sea, comida para las futuras generaciones. Eso es vivir con conciencia de proyecto. Estamos proyectándonos hacia el futuro, no es para nosotros. Estamos haciendo un trabajo para otros. Ese es el hook de la Torah. Una vida con propósito es una vida que trabaja para otros. Amén. Bien, hermana Daisy, por favor. Ya. Toda Rabá Amoré por la enseñanza. En este caso no es mi hija, soy yo la que le voy a preguntar. Mm, no con respecto a los proyectos, More, sino que me quedaron dos inquietudes. En cuanto a la contaminación por un cadáver. Cuando se muere una persona muy cercana a uno, un familiar muy cercano, uno se contamina, arregla el cadáver y demás, se contamina. ¿Y qué pasa también con los que exhuman los cadáveres en los cementerios? Eso dos. Y lo otro, More, hay una parte en la lectura que dice que cómo podemos, qué pide el Señor de nosotros, y pide tres cosas. Pide que hagamos justicia, que amemos la misericordia y que nos humillemos ante nuestro Señor. Como lo veo que está enfermito, More, y no quiero abusar, yo le pido por favor nos responda por el WhatsApp, por favor. Y ya descanse, More. Está, de verdad que está. Ok, gracias. Toda raba a Bien. morir. Sí, me veo Malena canta el tango. Ok. Bueno, decir que la impureza, Tumat Met, por la muerte, está en todo el mundo. Y es algo que el Mashiach va a quitar del mundo. ¿Por qué? Porque la impureza ritual por la muerte es algo que no se puede quitar, sino por las cenizas de la vaca bermeja. La sangre del Mashiach pudo más que eso y por eso renovó nuestras vidas y nos dio el regalo de la vida eterna desde un punto de vista almático, espiritual. Pero la tumá de la muerte está en todo el mundo, en todo el mundo. O sea, tú te subes a una micro y tú no sabes si esa persona estuvo contaminado en un velorio, claro, y se sentó y tú te sentaste después ahí y te contaminaste. Entonces la muerte ha contaminado, digamos, el mundo entero. ¿Sí? Yo tengo como un pensamiento que lo analizaba delante, que por qué la Tumat Met es tan grande. Y ¿por qué la Tumat Met es tan grande? Y básicamente el cumplimiento de la maldición del árbol. Claro. Por eso pienso yo que es la más grande, porque fue el primer pecado y, Claro. la muerte, en fin, el cumplimiento de esa maldición. Correcto. Es el cumplimiento del decreto divino, ¿no? Morir, morirás. Y claro, yo los llevé por el lado de qué significa morir, morirás, en el fondo desde el punto de vista del proyecto humano. ¿Por qué? Porque Adán y Java eran un matrimonio que al equivocarse sentenciaron su proyecto de vida, ¿no? Sentenciaron su proyecto de vida en el sentido de que lo limitaron. ¿Quién sabe lo que había para ellos, ¿no es cierto? Y lo que había para todos nosotros, si ellos no hubiesen errado. Pero también es propósito y voluntad divina de que hubiesen errado, porque Hashem quiso poner el árbol ahí de manera intencional, por supuesto. Pero bien, damos gracias al Eterno. Les pido que hoy día no me olvidé las otras dos preguntas. ¿Qué es lo que quiere el Eterno nuestro Dios de nosotros?
Es que yo lo mencionó, claro, pero no sé cuál fue la pregunta. ¿Y la segunda? No recuerdo cuál fue. Ok, Abril, More, yo se las envío al ok, WhatsApp. por favor. Gracias, Bueno, muy gentil. Claro. les agradezco la paciencia de haber escuchado. Hoy día me excuso porque no estuve tan veloz como otros días, pero o dinámico, pero Baruch Hashem pudimos estudiar Torah, que es lo importante. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a hacer una tefilá por los enfermos, por la Parnasá también. Vamos a pedirle a Felipe que por favor nos guíe en la tefilá.